El amanecer se deslizaba silenciosamente sobre los imponentes paneles de cristal de la torre arquitectónica Elysian, sede de Graves Design Corporation, donde se esbozaban los planos más modernos de la ciudad. La luz del amanecer caía sobre las líneas nítidas de los interiores de acero y ébano, reflejándose en los relucientes suelos de mármol. En el último piso, la puerta del despacho del director ejecutivo se abrió y entró Elliot Graves. Sus zapatos de cuero marcaban un ritmo constante, como un reloj que nunca perdía el ritmo. A sus 38 años, Elliot era la personificación de la fría perfección, un costoso traje gris a la medida de su figura alta y esbelta, cabello oscuro peinado hacia atrás con cuidado y ojos gris acero que siempre miraban al frente sin la menor duda. Pero si te fijabas bien, podías ver las arrugas de cansancio grabadas profundamente en las comisuras de sus ojos, como grietas en un muro que antaño parecía inquebrantable. Elliot dejó su maletín de cuero sobre el escritorio, recorriendo con la mirada el paisaje urbano que se extendía abajo. Desde el piso 42, todo parecía pequeño, distante, como un cuadro que no tenía nada que ver con él. Encendió su ordenador, la pantalla se iluminó con un aluvión de correos electrónicos e informes financieros. Una notificación de recursos humanos apareció rápidamente. Plan de reestructuración. Reducción del personal de limpieza. Elliot hizo clic y hojeó la lista. Más de 20 nombres, cada uno relacionado con una familia, una historia. No leyó los detalles. Para él, eran solo números, parte de las operaciones necesarias para mantener a la compañía en la cima de la industria. El diseño de Graves no solo construía estructuras, sino también poder, y el poder exigía crueldad. Se detuvo en un nombre, Lillian Hart. El expediente indicaba, mujer, 34 años, personal de limpieza, 10 años de servicio sin un solo día libre. Sin ausencias, sin solicitudes de permiso, sin una sola infracción. Elliot frunció el ceño, con un destello de sorpresa en el rostro. Luego se encogió de hombros. La dedicación no era un factor que considerara hoy. Firmó rápidamente la orden de despido, con su firma afilada como una cuchilla. Solo un nombre más en una larga lista, nada más. Pulsó enviar y el documento desapareció del sistema como si nunca hubiera existido. La mañana transcurrió entre reuniones. Los ejecutivos presentaban planes de expansión, con las cifras de ganancias danzando en la pantalla gigante. Elliot escuchaba, asentía y daba instrucciones con una voz profunda, clara y desprovista de emoción. Pero en su mente, un rincón del recuerdo siempre amenazaba con resurgir. Hace 5 años, en una noche lluviosa, el aullido de la sirena de una ambulancia atravesó la oscuridad. Su hija, Emma, de tan solo 5 años, había fallecido para siempre en un accidente de coche. Él no estaba presente cuando ocurrió. Había estado en la oficina como todos los días, absorto en el trabajo. Ese dolor nunca se había desvanecido, pero Elliot había aprendido a encerrarlo en lo profundo de su pecho, donde nadie pudiera alcanzarlo. No habló de Emma. Nadie en la empresa se atrevía a mencionarla. Para ellos, Elliot Graves era una máquina, y las máquinas no tenían corazón. Cerca del mediodía, Elliot regresó a su oficina, cerrando la puerta para bloquear las miradas curiosas. Cogió el teléfono y marcó el número de Lillian Hart. Quería realizar la rescisión él mismo, no porque le importara, sino porque necesitaba asegurarse de que todo se manejara con limpieza. Un trabajo impecable, como siempre lo hacía. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara, pero la voz que llegó no era la de un adulto. Era débil, temblorosa, como el viento filtrándose por una rendija en la puerta. «Hola». Elliot se quedó paralizado, apretando el auricular con fuerza. «Necesito hablar con Lillian Hart», dijo con tono rígido. Silencio por un momento. Entonces la voz de la niña regresó, débil pero firme. «Mamá. Mamá está enferma. No puede hablar ahora mismo. Soy Sophie». Elliot sintió un escalofrío en la espalda. Sophie. El nombre le atravesó la memoria como una aguja. Emma solía llamarlo así, con una voz clara y llena de confianza. Se obligó a mantener la calma. «¿Cuántos años tienes, Sophie?» «Tengo 6 años», respondió con voz un poco vacilante. «¿Quién eres?» Respiró hondo, intentando concentrarse. «Soy el jefe de tu mamá. Necesito hablar de su trabajo». Otra pausa.
Entonces Sophie volvió a hablar, con voz temblorosa pero llena de determinación. Señor, mamá está muy enferma. Tiene fiebre. No puede ir a trabajar. Pero puedo ir a limpiar en lugar de mamá. Sé fregar el piso. Se me da muy bien. Por favor, no despidas a mami, ¿de acuerdo? Por favor. Elliot sintió un nudo en la garganta. Las palabras de la niña fueron como una piedra arrojada a la calma que sentía en su interior, provocando ondas que no pudo controlar. Se imaginó a una niña de 6 años de pie en una habitación pequeña, agarrando el teléfono, intentando salvar el trabajo de su madre. La imagen se parecía demasiado a Emma, la niña que solía tomarle la mano, rogándole que se quedara un rato más antes de acostarse. Sophie, dijo, con la voz ronca sin darse cuenta. No tienes que hacer nada. Hablaré con tu mami luego. Pero, señor, suplicó Sophie, si limpio muy bien, ¿dejarás que mami conserve su trabajo? Te prometo que lo haré bien. Elliot no contestó de inmediato. Dejó el teléfono sobre el escritorio, con la mano temblorosa. No estaba acostumbrado a esa sensación, a la sensación de perder el control. En su mundo, todo tenía un orden, un plan. Pero la voz de Sophie, suave y sincera, lo había desvelado todo. Miró por la ventana, donde la ciudad seguía moviéndose sin pausa. Pero esta vez, no vio la distancia. Vio a una niña, a una madre y a una familia de pie en la línea que él mismo había trazado. Volvió a contestar el teléfono. Sophie, ¿dónde estás ahora? En casa, dijo. Mamá está acostada. La estoy cuidando. Elliot anotó rápidamente la dirección que Sophie recitó, con la voz entrecortada, como si temiera decirla mal. No sabía por qué lo hacía. Quizás porque necesitaba verlo con sus propios ojos. Quizás porque, en un momento excepcional, no quería ser la máquina que todos creían que era. Pasaré a ver qué tal, dijo, con un tono rígido para ocultar su confusión. Quédate ahí con tu mami, ¿de acuerdo? Sí, señor, respondió Sophie, con la voz un poco más animada. Gracias. La llamada terminó, pero Elliot no pudo volver al trabajo. Se quedó sentado en su silla, sujetando el teléfono con fuerza. La imagen de Emma lo invadió de nuevo, la niña de cabello dorado y sonrisa radiante, que una vez lo llamó papá en aquellos breves y felices días. La había perdido, y desde entonces, se había perdido a sí mismo. Pero la voz de Sophie, en tan solo esos breves minutos, le había hecho sentir algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Conexión. Se levantó, tomó su abrigo y salió de la oficina. Los empleados lo miraron con asombro. Elliot Graves nunca se iba en plena jornada laboral. Pero no le importaba. Necesitaba saber quién era Sophie. Necesitaba saber quién era Lillian Hart. Y, sobre todo, necesitaba entender por qué su corazón, congelado durante tantos años, había empezado a latir de una forma que ya no podía controlar. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y ser parte de nuestro viaje. Quédate con nosotros. La historia apenas comienza. El frío viento de principios de invierno se colaba por la ventanilla del coche, trayendo consigo el frío intenso de la ciudad al amanecer. Elliot Graves conducía su elegante Bentley negro por las estrechas calles, dejando atrás las deslumbrantes luces del centro, donde reinaba su torre Elysian. Su destino era el distrito industrial del lado oeste, donde viejos bloques de apartamentos se apiñaban como gigantes cansados, olvidados por el tiempo. No conocía ese lugar. Las calles sinuosas, las aceras agrietadas y el ligero olor a humedad lo hacían sentir fuera de lugar. Pero la voz de Sophie, débil y temblorosa al teléfono, aún resonaba en su mente como una melodía que no podía apagar. El edificio de apartamentos apareció a la vista, una masa de hormigón gris con largas grietas como venas que recorrían las paredes. La estrecha escalera, cubierta de polvo, conducía al tercer piso. El pasillo estaba helado, iluminado por el resplandor parpadeante de una bombilla fluorescente desgastada que hacía que la pintura descascarada pareciera aún más desolada. Elliot se detuvo frente a la unidad 304, la dirección que Sophie le había dicho por teléfono. La vieja puerta de madera estaba entreabierta, una pequeña grieta dejaba ver un tenue rayo de luz en el interior.
Llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Dudando un instante, empujó la puerta y entró. El apartamento era pequeño, tan austero en su simplicidad que lo hizo detenerse. Un sillón desgastado estaba junto a la ventana, donde la tenue luz del día se filtraba a través de una fina cortina. Una pequeña mesa de madera, rayada y abollada, albergaba una jarra de agua y una caja de medicinas vacía. No había alfombras ni cuadros, solo lo esencial para una vida dura. En un rincón, en el sillón, yacía Lillian Hart, inmóvil. Tenía el rostro pálido y los ojos entrecerrados. Una fina manta la cubría, pero no era suficiente para protegerse del frío que inundaba la habitación. ¿Señor?, preguntó una vocecita desde la puerta. Elliot se giró y, por primera vez, vio a Sophie. Era diminuta, con el pelo castaño enredado, recogido a toda prisa con una goma roja. Sus grandes ojos azul pálido lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. En sus brazos llevaba un viejo conejo de peluche, con el pelaje enmarañado y una oreja rota, pero lo aferraba como si fuera lo más preciado del mundo. Sophie llevaba un suéter enorme, probablemente de su madre, con mangas que le cubrían las manitas. Sophie, dijo Elliot, suavizando la voz inconscientemente. Se arrodilló a su altura, sin darse cuenta. «Eres Sophie, ¿verdad?». La chica asintió, sin apartar la mirada de la suya. «Eres el jefe de mamá, ¿verdad? ¿Viniste a despedir a mamá?». Su voz temblaba, pero había una extraña resiliencia en ella, como si estuviera acostumbrada a enfrentarse a cosas mucho más grandes que ella. Elliot negó con la cabeza, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró a Lillian, que yacía semiconsciente en la silla, revolviéndose débilmente. Susurró, con la voz tan fina como el aire. «Lo siento. No puedo ir a trabajar. Lo siento». Lillian intentó incorporarse, pero le temblaba el cuerpo y el sudor le golpeaba la frente. Tosió secamente, aferrándose con su frágil mano al borde de la manta, como si intentara conservar sus últimas fuerzas. Elliot se levantó y caminó hacia ella. Quiso decir algo, pero la mirada de Sophie lo detuvo. La niña dio un paso adelante, dejó con cuidado su conejo de peluche en el suelo y le tomó la mano. Su pequeña mano estaba helada, pero el suave roce era extrañamente cálido. «Señor, por favor, no se enoje con mamá», suplicó Sophie con voz apremiante. «Ella es todo para mí. Mamá trabaja mucho, pero ahora está enferma. Prometo ayudarla. Por favor, no la despidas, ¿de acuerdo?». Las palabras de Sophie fueron como una cuchilla que atravesó el caparazón que Elliot había construido a su alrededor durante años. Él, que siempre lo tenía todo bajo control, de repente se quedó sin palabras. Las frías explicaciones sobre la eficiencia empresarial que había preparado se desvanecieron. En su lugar, vio a Emma, su hija perdida, en los ojos claros de Sophie. La misma fragilidad, la misma inocente creencia de que los adultos podían arreglarlo todo. Se sentó junto a Sophie, justo en el frío suelo, sin importarle que su costoso traje se ensuciara. «No estoy enojado con tu mamá», dijo con voz ronca, extraña incluso para él mismo. «Solo quería ver cómo estaba». Sophie lo miró y sus ojos se iluminaron un poco. «Eres muy amable», dijo, y luego corrió a un rincón de la habitación y cogió un paño húmedo cuidadosamente doblado. Estaba limpiando la cara de mamá para que se le bajara la fiebre, pero no sabía qué más hacer. Su voz se fue apagando, como si temiera haber hecho algo malo. Elliot miró a Lily y a la mujer a la que solo conocía por unas líneas en un informe de personal. Estaba tan delgada, su cabello oscuro estaba apelmazado por el sudor, pero su rostro aún conservaba dulzura, incluso con la fiebre. Recordó su expediente. 10 años de trabajo sin un solo día de ausencia, ni una sola queja. Una mujer que, en silencio, había aportado tanto a su empresa, y él nunca le había prestado atención. Ahora, al verla allí tendida, tan débil e indefensa, una lenta vergüenza le invadió el pecho. «Cuidas bien de tu madre, Sophie», dijo, bajando la voz. Le puso la mano en el hombro, un gesto torpe pero sincero. «Te ayudaré. Ya no tienes que preocuparte». Sophie sonrió con una leve pero radiante sonrisa, como la luz del sol abriéndose paso entre la niebla. Se volvió hacia su madre y comenzó a limpiarle la frente a Lillian de nuevo. Elliot permaneció allí,
inmóvil, sintiendo como si todo su mundo se hubiera puesto patas arriba. Había venido con la intención de rescindir un contrato laboral, pero ahora ni siquiera podía pensar en despedir a Lillian. No por ninguna noble razón, sino simplemente porque Sophie, con sus ojos azules y ese conejo de peluche andrajoso, había tocado algo en el que creía muerto hacía mucho tiempo. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. «Busquen un médico. Envíenlos a esta dirección inmediatamente», ordenó, con un tono breve pero ya no frío. Al colgar, miró a Sophie, que tarareaba en voz baja una canción de cuna para su madre. No sabía qué hacía ni por qué estaba allí, en ese apartamento destartalado, en lugar de en su oficina, en lo alto de la ciudad. Pero una cosa sí sabía, no podía marcharse sin hacer algo por esas dos personas. El pequeño apartamento de Lillian Hart permanecía en penumbra, como si ni siquiera el sol se atreviera a tocarlo. Elliot permanecía en silencio junto a la puerta, recorriendo con la mirada cada rincón de la habitación. El olor a antiséptico del paño húmedo que Sophie había usado para limpiar la frente de su madre se mezclaba con el olor a humedad de las paredes, creando una sensación de pesadez en el aire. Sophie seguía sentada junto a su madre, con su pequeña mano aferrada a la tela, los ojos llenos de preocupación, pero sin una sola queja. La visión provocó un dolor agudo en el pecho de Elliot, no su propio dolor, sino la comprensión de lo frágiles que eran sus vidas. Se acercó a la pequeña mesa de madera en un rincón de la habitación, donde un viejo refrigerador zumbaba, con el motor traqueteando como si luchara por conservar su último aliento. Sophie, llamó suavemente, con una voz más suave de lo que esperaba. ¿Has comido algo? Ella levantó la vista, con los ojos brillantes pero vacilantes. Sí, he comido, respondió Sophie, pero su tono inseguro despertó sospechas en Elliot. Abrió la puerta del refrigerador y lo que vio lo hizo detenerse. Dentro solo había un trozo de pan seco envuelto en una bolsa de plástico arrugada y un pequeño cartón de leche caducada la semana anterior. Nada más, ni verduras, ni carne, ni siquiera una lata de refresco. El hambre parecía acompañar silenciosamente a este apartamento. Elliot se giró para mirar a Sophie. Ella se había levantado y había corrido al pequeño rincón de la cocina, donde una olla de gachas ligeras se enfriaba en una vieja estufa de gas. «Cociné esto para mami», dijo Sophie con voz orgullosa pero con un toque de preocupación, «pero mami no puede comerlo. No sé hacer nada más». Señaló la olla, que era solo una mezcla aguada de arroz y agua, sin condimentos ni colorantes. Elliot miró sus pequeñas manos, rojas por el agua fría, y sintió una emoción indescriptible que le subía al pecho. Una niña de 6 años que debería haber estado jugando o aprendiendo las letras intentaba, en cambio, mantener viva a su madre con lo poco que tenía. Se arrodilló junto a Sophie, intentando mantener la voz firme. «Hiciste un gran trabajo», dijo, poniéndole una mano en el hombro, «pero ahora déjame ayudarte, ¿de acuerdo?» Sophie asintió, con los ojos iluminados por una pizca de esperanza. Elliot sacó su teléfono y volvió a llamar a su asistente. «Trae comida a la dirección que te envié», ordenó. «Comida caliente para 2 personas y alimentos frescos para unos días». «Date prisa». Colgó sin esperar respuesta. No estaba acostumbrado a sentir la urgencia de hacer algo, no por su propio beneficio, sino simplemente porque era lo correcto. Elliot volvió a mirar el apartamento, y sus ojos se posaron en una esquina de la pared, donde una pequeña colección de fotografías había sido cuidadosamente pegada con cinta adhesiva. Fotos de Lillian y Sophie a lo largo de los años, Sophie a los 3 años, sonriendo bajo un sombrero de cumpleaños de papel, Sophie a los 4 años, abrazando a su conejo de peluche en el parque, y una reciente, Lillian inclinándose para besar la frente de Sophie. Ambos sonreían, pero había cansancio en la sonrisa de Lillian. Notó algo extraño. No había fotos de Sophie de bebé, ni fotos de recién nacida, ni retratos familiares completos. El expediente de Lillian en la empresa indicaba claramente que era madre soltera, pero estas fotos le hicieron preguntarse si desconocía algo sobre ellas. «Sophie», preguntó con dulzura, «¿cuánto tiempo llevan viviendo aquí tú y tu madre?» Ella levantó la cabeza, pensativa por un momento. «Desde muy pequeña», dijo. «Mamá dice que somos un equipo, solo nosotros dos». Sophie sonrió, pero su mirada se tornó un poco triste. Elliot sintió una pregunta crecer en su interior, pero no quería presionarla. Tal vez Lillian se lo explicaría cuando estuviera más fuerte. Lillian se removió en el sillón,
sus párpados parpadeando mientras intentaba abrirlos. Sophie, susurró, con una voz tan débil que era casi inaudible. Sophie corrió inmediatamente y tomó la mano de su madre. Mami, vino a ayudarnos, dijo alegremente. No está enojado contigo. Lillian intentó sonreír, pero la fiebre solo le permitió asentir levemente. Gracias, señor Graves, susurró con la voz llena de vergüenza. Volveré al trabajo en cuanto pueda. Elliot negó con la cabeza y se sentó a su lado. No tienes que disculparte, dijo en voz baja pero firme. Descansa. Llamé a un médico. Lillian lo miró, con sus ojos febriles buscando algo, tal vez sospecha o el castigo que estaba acostumbrada a esperar en esta dura vida. Pero los ojos de Elliot no contenían nada de eso. En cambio, había una sinceridad que no se dio cuenta de que estaba mostrando. El médico personal de Elliot llegó 15 minutos después, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y porte profesional. Examinó a Lillian, le recetó el medicamento y les aseguró que solo era fiebre causada por el agotamiento y una infección leve, pero que necesitaba descansar y alimentarse. Elliot escuchó atentamente, anotando cada detalle y se aseguró de que todo estuviera listo, medicinas, comida e incluso un pequeño calefactor para calentar el frío apartamento. Mientras el médico trabajaba, Sophie se sentó junto a Elliot, abrazando su conejo de peluche. Señor, ¿tiene hijos?, preguntó con curiosidad. La pregunta fue como una cuchillada en el corazón de Elliot. Guardó silencio un momento, recordando con claridad a Emma, su pequeña de cabello dorado que solía hacerle preguntas similares. Yo solía, respondió con la voz ronca, pero ahora solo soy yo. Sophie ladeó la cabeza, observándolo con sus ojos claros e inocentes. ¿Estás triste entonces?, preguntó. Me entristezco cuando mamá está enferma, pero mamá dice que si amas a alguien, nunca estás realmente solo. Sus palabras, tan sencillas y sinceras, hicieron que Elliot sintiera una opresión en el pecho. La miró y, por primera vez en años, sintió una punzada de calor que rompía el hielo que lo cubría. El médico se marchó, prometiendo volver esa noche, y le entregó una lista de medicamentos e instrucciones. El asistente de Elliot también llegó, trayendo bolsas de sopa de pollo caliente, pan fresco y una caja de fruta. Los ojos de Sophie se iluminaron como si viera un tesoro. ¿Puedo comer esto?, preguntó tímidamente. Elliot asintió, sonriendo. Sí, come con tu mamá. Me quedaré aquí un rato. Mientras Sophie servía con cuidado la sopa a su madre, Elliot permanecía sentado en silencio observándolas. Lillian, una mujer que había trabajado 10 años sin un solo día libre, y Sophie, una niña dispuesta a todo para proteger a su madre. Pensó en Emma y por primera vez, ese recuerdo no solo le trajo dolor, sino también una pequeña esperanza. Ojalá que tal vez, solo tal vez, pudiera hacer algo bien. No solo por sí mismo, sino por quienes más lo necesitaban. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Era ya tarde cuando Elliot Graves salió del pequeño apartamento de Lillian y Sophie. El rojo intenso del atardecer se filtraba por la ventanilla del coche, tiñendo de luz dorada las concurridas calles de la ciudad. Pero en su mente, la imagen de aquel apartamento destartalado, los ojos azul pálido de Sophie y el rostro pálido de Lillian lo atormentaban. Condujo de vuelta a la Torre Elysian, donde su oficina se alzaba en el último piso, como una torre solitaria en el cielo. Pero esta vez, la tranquilidad de su oficina ya no le resultaba tranquilizadora. Era fría, vacía, y por primera vez, Elliot sintió que no pertenecía allí. Estaba sentado en su escritorio, con la mirada fija en la pantalla, que aún mostraba la lista de personal de limpieza programado para ser despedido. Más de 20 nombres, cada uno una historia, una vida. Siempre los había visto como números que debían reducirse para optimizar las ganancias. Pero ahora, tras conocer a Sophie y Lillian, esos nombres habían cobrado vida. Hizo clic y reabrió el archivo de Lillian Hart. 10 años de trabajo sin un solo día libre, ni una queja, jamás una ausencia. Revisó los demás archivos, la mayoría eran de mujeres, muchas madres solteras, inmigrantes, personas que vivían al margen de la sociedad y que, discretamente, mantenían la Torre Elysian limpia y funcionando a la perfección. Eran invisibles, personas a las que nunca se había preocupado.
Elliot se levantó y se acercó al gran ventanal con vista a la ciudad. Desde allí, podía ver los imponentes edificios que su empresa había diseñado, monumentos al éxito. Pero bajo esa superficie brillante, se dio cuenta de que había pasado por alto a personas como Lillian, quienes se sacrificaron en silencio para mantener su mundo perfecto. Pensó en la pregunta de Sophie, resonando en su mente como una campana. ¿Podrías ser nuestro amigo? Esa inocente pregunta no era solo una pregunta, era un recordatorio de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Conexión, compasión y el significado de vivir por algo más allá de sí mismo. Regresó a su escritorio, hojeando los documentos del plan de reestructuración. Las frías cifras, los gráficos de ganancias y las justificaciones sobre la eficiencia empresarial ahora resultaban asfixiantes. Lillian, una mujer que trabajaba incansablemente para alimentar a Sophie, una niña de 6 años dispuesta a limpiar pisos para salvar el trabajo de su madre, y Emma, su hija, que se había ido para siempre, dejando un vacío que nada podía llenar. Por primera vez en años, Elliot se enfrentó a la crueldad que llevaba dentro, no porque quisiera causar dolor, sino porque había elegido no verla. El teléfono de su escritorio vibró con un mensaje de su asistente, confirmando que el médico había revisado a Lillian de nuevo y que se estaba recuperando. Le habían entregado más medicamentos y comida. Elliot asintió para sí mismo, pero el alivio solo duró un instante. Sabía que ayudar a Lillian hoy no bastaba para borrar lo que había planeado para ella y para docenas de personas más. Abrió un cajón y sacó un viejo libro de cuentos de hadas, el libro que Emma había adorado. Sus páginas amarillentas, llenas de dibujos de princesas y caballeros. Lo había guardado como un tesoro, aunque no lo había abierto desde el día que Emma se fue, pero hoy decidió llevárselo a Sophie. Al caer la noche, Elliot condujo de vuelta al destartalado edificio de apartamentos. En la mano llevaba una gran bolsa de comestibles y el libro de cuentos de hadas. Llamó a la puerta del apartamento 304. Esta vez, Sophie abrió enseguida. Se había quitado el suéter grande y se había puesto un pijama con un estampado de gatitos, pero aún aferraba el desgastado conejo de peluche. El señor Sophie gritó con los ojos brillantes. «Mami está mejor. Ya puede sentarse». Elliot entró y vio a Lillian sentada en el sillón, todavía pálida, pero más despierta. Llevaba un cardigan viejo, el pelo recogido con pulcritud, y en sus ojos se veía una mezcla de gratitud y vergüenza. «Señor Graves», dijo con voz débil, pero más clara. «No sé cómo agradecerte. No tenías por qué hacer todo esto». Elliot dejó la bolsa sobre la mesa y negó con la cabeza. «No tienes que disculparte, Lillian», dijo, con una voz más cálida de lo que esperaba. «Has hecho más de lo que cualquiera podría. Descansa y no te preocupes por el trabajo. Me encargaré». Lillian lo miró con los ojos abiertos como si no pudiera creer lo que oía. «Pero la orden de despido», susurró con voz temblorosa. «Oí que la empresa va a recortar gastos». Elliot se sentó en la silla de madera frente a ella, con las manos entrelazadas. «Voy a revisar eso», dijo, y esta vez lo decía en serio. No prometió nada específico, pero la mirada de Sophie, tan llena de confianza absoluta sentada junto a su madre, le hizo sentir que no podía faltar a su palabra. Sophie se subió a la silla y cogió el libro de cuentos que él había traído. «¿Qué es esto?», preguntó, rozando la portada con sus deditos. «¿Es un cuento de hadas?» «Mamá me contaba historias, pero no tenemos libros como este». Elliot sonrió con una sonrisa genuina, poco común. «Sí, es un libro que solía leerle. Una niña muy especial», dijo. «Creo que te gustará». No mencionó el nombre de Emma, pero sus ojos se entristecieron al ver a Sophie pasar las páginas, con los ojos iluminados como si hubiera descubierto un tesoro. Lillian lo observaba con una mirada amable pero llena de curiosidad. «Señor Graves», dijo en voz baja y firme. «¿Por qué hace todo esto? No tenía por qué hacerlo por alguien como yo». Elliot guardó silencio un momento, mirando por la ventana, donde brillaban las tenues farolas. «Porque me equivoqué», dijo en voz baja. «Olvidé que la gente como tú, como Sophie, es lo que realmente importa. Quiero corregirlo, aunque sea un poco». Lillian no dijo nada, pero asintió, con una lágrima rodando por su mejilla. Sophie, ajena a la tensión entre los adultos, seguía pasando las páginas, susurrando suavemente las palabras que podía leer.
Elliot se levantó y apoyó la mano suavemente en el hombro de Lillian. Volveré a ver cómo están tú y Sophie, dijo. Descansen y llámenme si necesitan algo. Al salir del apartamento, sus pasos eran más ligeros, pero su mente estaba pesada. Pensó en la lista de cartas de despido olvidadas, en las personas que había pasado por alto. De vuelta en su oficina, se sentó frente a la computadora y volvió a abrir el plan de reestructuración. Pero esta vez, no vio números. Vio nombres. Y por primera vez, se preguntó, ¿qué puedo hacer para que nadie vuelva a acabar como Lillian y Sophie? 3 días después, la noche cayó sobre el viejo complejo de apartamentos, trayendo un frío que se colaba por cada grieta de las paredes. Las luces fluorescentes parpadeantes del pasillo proyectaban sombras inestables. Pero dentro del apartamento 304, una tenue calidez pareció cobrar vida. Elliot había venido a visitar a Sophie y a su madre otra vez. Estaba sentado en la pequeña silla de madera, con la mirada más dulce que nunca mientras observaba a Sophie, la niña de 6 años, inclinada sobre un viejo papel, concentrada. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de crayones esparcidos, algunos partidos por la mitad, pero usados con cuidado. Lillian, aunque todavía débil, estaba incorporada en el sillón, con una fina manta sobre los hombros. Le sonrió a su hija, con los ojos llenos de amor, aunque teñidos de cansancio. «Señor, ya terminé», exclamó Sophie con voz brillante como una campanilla. Se levantó de un salto y corrió hacia Elliot, ofreciéndole un dibujo a crayón. Él se agachó para tomar el papel de su pequeña mano. La imagen se desplegó ante él, 3 figuras dibujadas con líneas temblorosas pero coloridas, un hombre alto con camisa azul, que claramente debía ser Elliot, de cabello oscuro y sencillo, una mujer de cabello largo de pie junto a él, y una niña pequeña entre ellos, cogida de la mano. Debajo del dibujo, Sophie había escrito a lápiz, con letras temblorosas pero claras, «Nuestra familia». Elliot sintió un vuelco en el corazón. Miró a los ojos azul pálido de Sophie, esperando su reacción con una mezcla de esperanza y preocupación. La palabra, familia, atravesó la armadura que había construido a su alrededor desde la pérdida de Emma. Pero en lugar del dolor familiar, esta vez sintió una extraña calidez, como la luz del sol abriéndose paso entre la densa niebla. Quiso decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta, y solo pudo sonreír y posar la mano sobre el cabello enredado de Sophie. «Qué bonito lo dibujaste», dijo con voz ronca. «Es realmente hermoso». Sophie sonrió radiante y corrió a abrazar las piernas de su madre, como si necesitara compartir su alegría. Lillian miró el dibujo y luego a Elliot, con una mirada de sorpresa fugaz, pero llena de gratitud. «A Sophie le encanta dibujar», dijo en voz baja. «Dice que los dibujos son una forma de guardar las cosas importantes». Elliot asintió, aún sujetando el dibujo con fuerza en la mano. Miró a las 3 figuras tomadas de la mano, y un pensamiento cruzó por su mente, no lástima ni deber, sino un deseo intenso. Quería protegerlas, no solo porque necesitaban ayuda, sino porque realmente las quería. Sophie, con su inocencia y su serena valentía, Lillian, con su serena fuerza. Se habían convertido en parte de su mundo, un mundo que creía congelado para siempre. Esa noche, Elliot se quedó mucho más tiempo del previsto. Sophie finalmente se durmió en el sillón, abrazando a su conejo de peluche, con su dibujo cuidadosamente colocado a su lado. Lillian, aunque todavía pálida, estaba más despierta gracias a la medicina y la comida. Se sentó frente a Elliot, el espacio entre ellos iluminado solo por una vieja lámpara de mesa. El silencio flotaba en el aire, pero no era incómodo. Era el silencio de quienes intentan entenderse sin necesidad de palabras. «Lillian», empezó Elliot en voz baja. Respiró hondo, como si se dispusiera a cruzar una línea que no había tocado desde la muerte de Emma. «Sophie me recuerda a mi hija. Tuve una niñita, Emma. Mi esposa murió al darla a luz. Solo tenía 5 años cuando me dejó. Un accidente de coche. No estaba allí cuando ocurrió. Estaba en la oficina, como todos los días, pensando que el trabajo lo era todo». Se detuvo, su mirada perdida en el vacío, como si volviera a ver aquella noche lluviosa, la sirena de la ambulancia y el dolor sordo al abrazar el cuerpo frío de Emma. Lillian escuchó con una mirada dulce y llena de empatía. No interrumpió. Simplemente extendió la mano y la posó sobre la de él, un gesto suave y fuerte que lo sacó del doloroso recuerdo.
No puedo imaginar ese dolor, dijo en voz baja. Hizo una pausa, mirando a Sophie, que dormía plácidamente en la silla, y luego continuó como si la historia de Elliot le hubiera abierto una puerta en el corazón. Sophie, no es mi hija biológica. Quiero que lo sepas porque creo que mereces entendernos mejor. Elliot la miró, sorprendido, pero sin juzgarla. Lillian respiró hondo, con la voz un poco temblorosa, pero firme. Sophie es la hija de Anna, mi mejor amiga. Anna murió de cáncer cuando Sophie tenía solo unos meses. No tenía familia, nadie que cuidara de Sophie. Yo no podía dejar que creciera en un orfanato. En aquel entonces, solo era una señora de la limpieza, viviendo en este apartamento con nada más que un trabajo y un poco de esperanza. Pero acogí a Sophie, y desde ese momento, se convirtió en mi mundo. Elliot permaneció en silencio, con la mirada fija en Sophie, aún dormida con su conejo de peluche en brazos. Sentía un profundo respeto por Lillian, una mujer que había elegido amar a una criatura que no había nacido de su vientre, a pesar de lo dura que había sido la vida. Eres una madre maravillosa, dijo con sinceridad. Sophie tiene suerte de tenerte. Lillian sonrió con una sonrisa débil y cansada, pero cálida. Ella es la razón por la que me levanto cada mañana. No importa lo difícil que se pongan las cosas, solo tengo que mirar a Sophie y encuentro la fuerza para seguir adelante. Hizo una pausa y miró a Elliot. Y usted, señor Graves, ha hecho tanto por nosotros. No sé por qué, pero sé que tiene un gran corazón, aunque intente ocultarlo. Elliot negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No estoy tan seguro, dijo en voz baja. Pero Sophie me recuerda a Emma. Y tú, Lillian, me recuerdas que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar. Bajó la mirada al dibujo a crayón sobre la mesa. Las palabras, nuestra familia. Como una invitación. No sabía si podría volver a pertenecer a una familia, pero por primera vez en años, quería intentarlo. Esa noche, Elliot salió del apartamento con el dibujo bien guardado en el bolsillo. Condujo por las calles tranquilas, con el corazón apesadumbrado, pero de alguna manera también más ligero. Pensó en la pregunta de Sophie. Nuestra familia. Y por primera vez, sintió que tal vez el amor no era algo que se pudiera recuperar demasiado tarde. Dobló cuidadosamente el dibujo y lo guardó en la guantera, como recordatorio de que aún tenía la oportunidad de recuperar su corazón. La luz de la mañana inundaba la sala de conferencias en el piso 42 de la Torre Elysian, reflejándose en la larga mesa de cristal y los costosos trajes de los miembros de la Junta. El aire era tenso, cargado de miradas escrutadoras y el crujido de papeles al pasar las hojas. Elliot presidía la mesa, con una postura serena pero una mirada penetrante, como un hombre preparándose para afrontar una tormenta. Frente a él yacía el plan de reestructuración, una gruesa pila de documentos llenos de números y gráficos que antaño habían sido su orgullo, pero que ahora solo lo asfixiaban. Hoy, no estaba allí para defender ese plan. Estaba aquí para desmantelarlo. Damas y caballeros, comenzó Elliot, con voz baja y clara, resonando en la sala silenciosa. Convoqué esta reunión para anunciar un cambio importante. El plan de despedir a nuestro personal de limpieza se cancelará por completo. En su lugar, estableceremos un fondo de asistencia de emergencia para nuestros empleados de limpieza más vulnerables, madres solteras, inmigrantes y personas en situación de necesidad. Este fondo garantizará que tengan mejores condiciones laborales, desde seguro médico hasta apoyo financiero cuando lo necesiten. El silencio se apoderó de la sala, pero solo por unos segundos. El roce de una silla lo rompió, y Harold Vance, el mayor accionista de la compañía, se puso de pie. Tenía la cara roja y la voz afilada como un cuchillo. Elliot, ¿te das cuenta de lo que dices? Reducir el personal de limpieza es la forma más rápida de optimizar costos. Estamos compitiendo con docenas de otras empresas. Descartar este plan es como tirarnos la toalla. En este fondo de asistencia, ¿de dónde sale el dinero? ¿De nuestros bolsillos? Un murmullo de aprobación se extendió entre los demás accionistas. Algunos negaron con la cabeza, otros rebuscaron entre sus documentos como si buscaran argumentos para contradecirlo. Elliot permaneció erguido, impasible. Había anticipado esta reacción, pero esta vez no había venido a negociar. Pensó en Sophie, sus ojos azul pálido llenos de esperanza cuando le entregó el dibujo a crayón.
Pensó en Lillian, la mujer que había dedicado 10 años a la empresa sin un solo día libre, solo para criar a una hija que ni siquiera era suya. Esas imágenes eran más impactantes que cualquier gráfico de ganancias. No solo construimos rascacielos, dijo Elliot, con voz serena pero firme, abriéndose paso entre los susurros. Tenemos que proteger los hogares de quienes han mantenido esta empresa limpia durante 20 años. Los conserjes como Lillian Hart, al igual que las docenas de otros en esa lista, no son solo empleados. Son la base de Elysian. Si no podemos protegerlos, los edificios que construimos no servirán de nada. Sus palabras volvieron a sumir la sala en el silencio, pero esta vez era un silencio diferente. El silencio de la gente sorprendida. Intercambiaron algunas miradas, asintieron con reticencia, pero Harold Vance no cedió. Es un sentimiento personal, Elliot, dijo con la voz llena de desdén. Estás dejando que las emociones dirijan el negocio. ¿Crees que los accionistas se quedarán de brazos cruzados mientras sacrificas las ganancias por hacer caridad? Elliot miró a Harold a los ojos sin pestañear. Si nuestras ganancias se basan en el sacrificio de personas como Lillian, entonces no busco esas ganancias, dijo. Encontraremos otras maneras de optimizar las nuevas tecnologías, reestructurar los procesos, lo que sea necesario, pero no echando a la calle a los vulnerables. La reunión terminó en tensión. Algunos accionistas estuvieron de acuerdo, aunque a regañadientes. Otros seguían negando con la cabeza, pero a Elliot no le importó. Había tomado su decisión, y por primera vez en años, sentía que estaba haciendo lo correcto. Al salir de la sala de juntas, dejó atrás las miradas dubitativas y regresó directo a su oficina. En su escritorio, el dibujo a crayón de Sophie seguía allí. Las palabras, nuestra familia, un recordatorio de por qué había cambiado. Apenas unos días después, la noticia de la decisión de Elliot se difundió por todas partes. Los principales periódicos lo elogiaron como un director ejecutivo humanitario, con titulares como, Graves de Sin cancela despidos y establece un fondo de apoyo para la limpieza. Las redes sociales se llenaron de publicaciones sobre el líder con un corazón de oro. Algunos artículos incluso indagaron en su pasado, mencionando la pérdida de Emma como el motor de su transformación. Pero Elliot no leyó ninguno. No le importaba la opinión pública, ni los elogios ni las críticas. En su corazón, solo existía la imagen de Sophie y Lillian, la niña de sonrisa radiante y la mujer resiliente que le había enseñado que el amor nunca es demasiado tarde. Esa noche, Elliot regresó al apartamento 304 con una bolsa de la compra y una caja de bloques de construcción que pensó que le gustarían a Sophie. Cuando llamó a la puerta, Sophie abrió con los ojos brillantes como estrellas. Señor, chilló, abrazándolo por la pierna. Lillian estaba detrás de ella, con aspecto más saludable, aunque todavía un poco frágil. Su mirada reflejaba gratitud y un toque de curiosidad. Lo oí en la radio, dijo en voz baja, sobre que cancelaste los despidos. Tú no tenías que hacerlo por mi culpa. Elliot negó con la cabeza y se sentó junto a Sophie, que ya estaba rebuscando en la caja de juguetes. No solo por ti, Lillian, dijo, por todos como tú, y por Sophie, y por mí. Observó a Sophie ensamblar las piezas de colores para construir una casita, y sintió un rayo de esperanza que no había conocido en años. Lillian sonrió sin ninguna preocupación. Es usted un buen hombre, señor Graves, dijo ella, por mucho que intente fingir frialdad. Elliot rió con una sinceridad poco común. Miró a Sophie, luego a Lillian, y pensó en el dibujo a crayón que esperaba en su escritorio. ¿Nuestra familia? No sabía si podría volver a pertenecer a ninguna familia, pero esta vez quería intentarlo. No por el público, ni por la reputación, sino porque quería convertirse en la persona que Sophie y Lillian veían, un hombre con corazón. La lluvia caía a cántaros, como si el cielo mismo llorara por todas las penas del mundo. Las gotas golpeaban los cristales de las ventanas, mezclándose con el estruendo que sacudía la ciudad. Elliot Graves estaba sentado en su oficina, en el último piso de la Torre Elysian, con la tenue luz de la lámpara del escritorio proyectando sombras en su rostro, donde el agotamiento se acentuaba más que nunca. Su teléfono vibró, rompiendo el silencio. La pantalla se iluminó con el número de Lillian Hart. Un miedo gélido le recorrió la espalda. Contestó con voz tensa. ¿Lillian? ¿Señor Graves? La voz de Lillian al teléfono sonaba entrecortada, entre sollozos.
¿Sophie? Sophie tiene una fiebre terrible. No despierta. Llueve demasiado fuerte. No tengo coche. Su voz se quebró, toda la fuerza que había usado para luchar por la vida se disolvió en un instante. No puedo perder a Sophie. No puedo. Sus palabras fueron como una cuchilla clavada en el corazón de Elliot. No respondió de inmediato. Simplemente se puso de pie de un salto, agarró su abrigo y salió corriendo de la oficina. Ya voy, dijo con voz áspera y temblorosa, como si intentara contener una oleada de terror que se avecinaba. La lluvia, los truenos y el recuerdo de la noche en que perdió a Emma, su hija de 5 años, lo rodeaban como una pesadilla. Esa noche había llovido igual, fría y despiadada. No podía permitir que la historia se repitiera. No con Sophie. El Bentley aceleró por las calles inundadas, con los faros atenuándose bajo el denso aguacero. Elliot agarró el volante con tanta fuerza que le temblaban las manos, casi sin control. En su mente, Emma apareció con su cabello dorado empapado y los ojos cerrados. Él no había estado allí cuando más lo necesitaba, atrapado en una reunión sin sentido. Ahora cada segundo parecía una batalla contra su propio miedo. El miedo de llegar demasiado tarde otra vez. El miedo de que Sophie, la niña que había despertado en él un atisbo de esperanza, se esfumara como Emma. Al llegar al edificio, subió corriendo las escaleras, sin importarle que la lluvia le empapara el traje caro. La puerta del apartamento 304 estaba abierta de par en par. Lillian estaba allí, con el rostro pálido, abrazando a Sophie. La niña, envuelta en una fina manta, yacía inerte, con las mejillas rojas por la fiebre y los ojos cerrados. Lillian miró a Elliot, con lágrimas en el rostro, y su voz tan temblorosa que apenas sonaba humana. Ella no me responderá. Señor Graves, no puedo perder a Sophie. Ella es todo lo que tengo. Se aferró a la niña como si soltarla la hiciera desaparecer. Elliot se adelantó, con suavidad pero con urgencia, y tomó a Sophie de sus brazos. El cuerpo de la chica ardía, cada respiración superficial era frágil como un hilo. Su corazón se encogió, el terror le oprimió el pecho. Estará bien, dijo con voz ronca, tanto para convencerse a sí mismo como a ella. Vamos, Lillian, la llevo al hospital. Lillian asintió y se puso rápidamente un impermeable, pero tenía los ojos abiertos de par en par por el miedo, como si estuviera al borde de un precipicio. El viaje al hospital fue una pesadilla. La lluvia azotaba el coche, golpeando las ventanas con fuerza, mezclándose con los sollozos ahogados de Lillian en el asiento trasero. Abrazó a Sophie con fuerza, susurrando una y otra vez, por favor, cariño, no me dejes. Mamá está aquí. Su voz se quebró como una plegaria desesperada. Elliot miró por el retrovisor y vio el rostro de Lillian surcado de lágrimas, con las manos temblorosas mientras acariciaba el cabello de Sophie. Quería decir algo, cualquier cosa para consolarla, pero se le hizo un nudo en la garganta. Solo podía conducir más rápido. Rezaba para que el tiempo no se llevara a Sophie como se había llevado a Emma. En el hospital, las enfermeras llevaron a Sophie a urgencias. Elliot y Lillian estaban en el pasillo, con la lluvia aún goteando de su cabello y ropa sobre el suelo de baldosas. Lillian se abrazó, temblando no solo de frío, sino del miedo que la consumía. Perdí a Anna, susurró, con voz débil, como si hablara consigo misma. La verdadera madre de Sophie, mi mejor amiga. Le prometí a Anna que cuidaría de su hijita, pero si Sophie también me deja, no podrá terminar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se cubrió la cara, intentando ocultar su desesperación. Elliot estaba a su lado, sintiendo un nudo en el corazón. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero el recuerdo de Emma lo paralizaba. También recordó la lluvia de esa noche, la noche en que corrió al hospital solo para enterarse de que Emma ya no estaba. Ese miedo y ese dolor volvieron a crecer en su interior, como una herida abierta. Miró a través del cristal a los médicos que atendían a Sophie y rezó en silencio para que no corriera la misma suerte que Emma. Tras lo que pareció una hora interminable, el médico salió. Se quitó la mascarilla y su voz era firme pero tranquilizadora. Tiene una infección viral grave que le causa la fiebre, pero hemos logrado bajarla e iniciar un tratamiento. Estará bien, solo necesita reposo y vigilancia. Lillian rompió a llorar y abrazó a Elliot sin importarle la formalidad.
Él se quedó paralizado un instante, sorprendido por el abrazo. Luego, lentamente, la rodeó con sus brazos, sintiéndola temblar contra él. Gracias, susurró Lilian con voz entrecortada. Si no hubieras venido, no sé qué habría hecho. Elliot no respondió, simplemente la abrazó con ternura. Los llevaron a la habitación del hospital donde Sophie yacía en la cama, con sus ojos azul pálido abiertos, cansada pero viva. Al ver a Elliot, esbozó una leve y frágil sonrisa. Señor, susurró, con la voz suave como un suspiro. Elliot se sentó junto a la cama y tomó su pequeña mano, sintiendo la frágil calidez de sus dedos. Sus manos aún temblaban, el miedo a perderla no había desaparecido del todo, pero su mirada firme ahuyentó la oscuridad que lo embargaba. Sophie lo miró con los ojos brillantes a pesar de su debilidad. Señor, dijo con voz tranquila pero clara. ¿Ahora eres mi papá? La pregunta fue como un rayo de luz que atravesó la noche en el corazón de Elliot. Se quedó paralizado. El rostro de Emma, su radiante sonrisa, llamándolo papá, cruzó por su mente. Pero esta vez el recuerdo no solo le dolió. Esta vez vio a Sophie, la niña que había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Se inclinó y la abrazó con ternura, asegurándose de no lastimarla. Si quieres que sea tu papá, susurró, con la voz quebrada por la emoción, lo seré. Sus lágrimas caían en silencio, fundiéndose con la lluvia que golpeaba la ventana del hospital. Lilian estaba cerca, con sus propias lágrimas cayendo, pero su sonrisa brillaba como la luz del sol después de una tormenta. Sophie, aún débil, le apretó la mano y susurró, «Quiero eso». Luego cerró los ojos y se sumió en un sueño plácido, con el rostro sereno, como si nunca hubiera tenido fiebre. Elliot se sentó allí, abrazando a Sophie, escuchando su respiración regular. La lluvia afuera ya no era un recordatorio de pérdida. En cambio, parecía una canción de cuna, susurrando que, sin importar lo doloroso que hubiera sido el pasado, aún tenía la oportunidad de amar, proteger y formar parte de una nueva familia. La suave luz del atardecer caía sobre el viejo complejo de apartamentos, suavizando los bordes ásperos de las paredes agrietadas. Dentro del apartamento 304, el pequeño espacio se sentía más cálido, no solo por el pequeño calefactor que Elliot había traído la semana anterior, sino por la presencia de una nueva esperanza. Tras días de luchar contra la fiebre, Lilian Hart se había recuperado. Sus mejillas habían recuperado un poco de color, y sus ojos, aunque aún cargaban con el cansancio de largos años de lucha, ahora brillaban con un destello de alivio. Elliot Graves había hecho algo que jamás imaginó. No solo mantuvo a Lilian en la empresa, sino que la ascendió. De una simple limpiadora, ahora era la gerente de servicios de construcción de Graves de Sign, con un salario suficiente para liberarlas a ella y a Sophie de preocuparse por el pan duro o los cartones de leche caducados. Cuando anunció la decisión, Lilian lo miró con los ojos abiertos, como si no pudiera creer que la vida pudiera cambiar tan rápido. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz temblorosa. Elliot simplemente sonrió y respondió, porque te lo mereces y porque Sophie te necesita. Esa noche, Elliot volvió a estar frente al apartamento 304, con una gran bolsa de papel llena de la cena que él mismo había preparado, un recipiente con sopa de calabaza caliente, pollo asado aromático, puré de papas cremoso y un pequeño pastel de manzana que pensó que le gustaría a Sophie. Llamó a la puerta, sintiendo un cosquilleo nervioso en el pecho, como un colegial visitando a alguien especial. Sophie abrió la puerta, sus ojos azul pálidos se iluminaron como estrellas al verlo. Señor, chilló, saltando en el sitio y abrazándose a su pierna. ¿Qué trajiste? Huele tan bien. Su desgastado conejo de peluche seguía aferrado a su brazo como un amigo al que nunca soltaría. Lilian apareció de la pequeña cocina, con un suéter sencillo y el pelo oscuro recogido. Sonrió, aunque aún con un toque de timidez, como si no se hubiera acostumbrado del todo a que Elliot formara parte de su vida. Pase, por favor, dijo con dulzura. No sabía que venías. El lugar está un poco desordenado. Elliot entró y dejó la bolsa sobre la vieja mesa de madera. No te preocupes, dijo, recorriendo con la mirada el apartamento. Todavía era modesto, pero ahora había señales de vida por todas partes. Un pequeño jarrón de flores sobre la mesa, algunos libros infantiles apilados ordenadamente y los dibujos de Sophie pegados en las paredes.
Pensé que cenar juntos sería agradable. Sophie se había subido a una silla, mirando con curiosidad el interior de la bolsa. «Señor, ¿hay pastel?», preguntó con su voz aguda y ansiosa. Elliot se rió, sacó el pastelito de manzana y se lo puso delante. «Sí, pero primero tienes que comerte la sopa, ¿vale?». Sophie asintió con entusiasmo, corrió a un rincón de la habitación y agarró un papel. «Te lo hice», dijo, entregándole un nuevo dibujo con crayones. Elliot tomó el dibujo, sintiendo una punzada en el pecho, pero esta vez era cálida. Seguían siendo 3 personas tomadas de la mano, pero ahora había una casita con una chimenea humeante, un sol amarillo brillante en la esquina y la palabra «hogar» escrita torpemente. «Este es nuestro hogar», explicó Sophie, señalando cada figura. «Esta eres tú, esta es mamá y esta soy yo. Ahora vivimos todos juntos, ¿verdad?». Lillian miró el dibujo con los ojos brillantes de emoción. Se dio la vuelta, ocultándolo al entrar en la cocina a buscar 3 tazas viejas y una tetera de té caliente. «Sophie, déjalo que se siente un momento», dijo con voz suave pero temblorosa. Sirvió el té con manos temblorosas al colocar una taza frente a Elliot. «No sabes cuánto nos has salvado», dijo con una voz tan suave que era casi un susurro. «No solo el trabajo, todo. Sophie puede ir a la escuela sin pasar hambre. No sé cómo agradecerte». Elliot la miró a los ojos y vio sinceridad en ellos, y el temor persistente de que toda esa bondad resultara ser un sueño. Extendió la mano y la tomó con ternura, un gesto sencillo y lleno de significado. «Tú también me salvaste», dijo en voz baja pero firme. «He vivido como una máquina durante años, Lillian. Tú y Sophie me recordaron que la vida no son solo edificios ni números. Quiero agradecerte por eso». Lillian se sonrojó y retiró la mano, intentando ocultar su vergüenza, pero no pudo ocultar la sonrisa en su rostro. Sophie, ajena a la emoción del adulto, seguía hablando de su día en la escuela. «Hoy aprendí sobre plantas, señor», anunció alegremente. «Mi maestra dice que las plantas necesitan sol y agua, igual que yo necesito a mi mamá». Se rió y señaló el dibujo. «Mira, dibujé el sol para que nuestra casa siempre esté cálida». Elliot sonrió con una sonrisa genuina y poco común. Ayudó a Lillian a poner la mesa, una comida sencilla, pero arreglada con esmero, como un ritual de pertenencia. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de madera, con la vieja lámpara proyectando un cálido resplandor sobre sus rostros, creando una atmósfera acogedora en su sencillez. Sophie comió con avidez, contando historias sobre sus amigos del colegio y un pájaro que se había posado en la ventana del aula. Lillian le recordó con cariño que bajara el ritmo entre bocado y bocado, pero su mirada seguía desviándose hacia Elliot, como si aún intentara comprender al hombre que había entrado en sus vidas como una brisa inesperada. Al terminar la cena, Sophie corrió a buscar sus crayones, decidida a hacer otro dibujo. Lillian empezó a recoger la mesa, rechazando la ayuda de Elliot. «Ya has hecho bastante», dijo en voz baja pero firme, pero al volver a la mesa, sentada frente a él con su taza de té frío, añadió: «Sabes, por primera vez en años, siento que puedo soñar con un futuro mejor, no solo para Sophie, sino también para mí». Elliot asintió, su mirada fija en el nuevo dibujo de Sophie, que tomaba forma en el suelo. «Siento lo mismo», dijo en voz baja. «Antes pensaba que no tenía futuro fuera del trabajo, pero ahora quiero más, para ti y para Sophie». La habitación se sumió en un silencio reconfortante, roto solo por el sonido de los crayones de Sophie al rascar el papel y el suave susurro del viento vespertino contra la ventana. Esta primera cena fue más que una simple comida, fue el comienzo de algo más grande, una promesa silenciosa de que estas 3 personas de mundos tan distintos se encontrarían en la suave luz del amor y la esperanza. Estás viendo Historias del Alma, en exclusiva para nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y las apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Soul Stories. Había transcurrido un año como una estación que cambiaba de aires, trayendo profundas transformaciones, no solo en el corazón de Elliot Graves, sino en todo el imperio que había construido. El parque de la ciudad resplandecía bajo la luz del sol de la tarde de fin de semana. Frondosos árboles verdes se mecían con la brisa, las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una vibrante banda sonora de vida.
Elliot caminaba por un sendero de grava, sin la rigidez del hombre que una vez vivió en la oficina del último piso de la Torre Elysian. Sobre sus hombros, Sophie, que ya tenía 7 años, reía alegremente, con su cabello castaño recogido en alto, ondeando tras ella a cada paso. Levantó un dibujo a crayón, con líneas más refinadas que en aquellos primeros días, pero aún inocentes. «Mire, señor», gritó Sophie, con su voz clara y resonante. «Esta es nuestra familia». La imagen me resultaba familiar, 3 personas tomadas de la mano, de pie frente a una casa con humo saliendo de la chimenea, un sol dorado en la esquina y las palabras cuidadosamente escritas, «Nuestra familia». Sophie señaló cada figura, explicando con entusiasmo, «Esta eres tú, esta es mamá, y esta soy yo, y dibujé un perro porque quiero que tengamos un cachorrito». Elliot rió, un sonido tan natural y cálido que no lo había creído. Un año atrás, aún era capaz de hacerlo. Acomodó a Sophie para que se sentara más segura sobre sus hombros, con los ojos brillantes de alegría. «¿Un cachorrito, eh? Tendré que hablar con tu mamá sobre eso», bromeó, mirando a Lillian, que caminaba a su lado. Lillian sonrió, entrelazando su mano con la de él, un gesto simple, pero lleno de significado. Llevaba un vestido azul pálido, su cabello negro suelto y suave, ya no enmarañado por el sudor ni la preocupación. Su trabajo como gerente de servicios de construcción en Graves de Sign le había dado estabilidad, no solo financiera, sino también emocional. Ya no era la mujer de la limpieza que se mantenía oculta, sino una mujer segura de sí misma con una mirada radiante al observar a Sophie y Elliot. «Sophie, me estás preguntando por un perro otra vez», dijo con una voz burlona y severa, pero sin poder ocultar una sonrisa. «Tienes que prometerme que lo cuidarás». «Lo prometo», gritó Sophie, levantando el dibujo como si quisiera que todo el mundo lo viera. Los transeúntes la miraban, algunos sonriendo, como si estuvieran contagiados por la alegría de la niña. Elliot también sintió esas miradas, pero esta vez no sintió vergüenza ni distancia. Esta vez, sintió que pertenecía a ese momento, a esas 2 personas a su lado. Se detuvieron junto a un banco de madera bajo un gran roble. Elliot bajó con cuidado a Sophie para que pudiera correr a un trozo de césped y recoger hojas caídas. Se sentó junto a Lillian, aún de la mano. El espacio entre ellos se sentía en paz, sin necesidad de palabras, pero Lillian finalmente rompió el silencio, con una voz suave pero llena de sentimiento. «Lo cambiaste todo, Elliot», dijo, mientras observaba a Sophie saltar por el césped. «No solo para mí y para Sophie, sino para tanta gente. Leí sobre tu empresa, sobre todo lo que has hecho». Elliot sonrió con ternura, pero con un toque de sorpresa. Un año antes, cuando se presentó ante la junta directiva para anunciar la cancelación de los despidos y la creación de un fondo de apoyo de emergencia para el personal de limpieza vulnerable, se enfrentó a una férrea resistencia. Harold Vance, el mayor accionista, lo calificó de una insensatez. Pero hoy, el diseño de Graves no solo había sobrevivido a esas sombrías predicciones, sino que había prosperado. Las pólizas de Elliot, el seguro médico integral para el personal de limpieza y la ayuda financiera para familias en crisis se habían convertido en un símbolo. La empresa había conseguido múltiples contratos importantes con nuevos socios. «Queremos trabajar contigo, el hombre de corazón de oro», dijo un director ejecutivo en una ceremonia de firma. Esas palabras se extendieron, y la reputación del diseño de Graves ya no se basaba solo en sus relucientes torres, sino también en su trato con las personas. Los miembros de la junta que antes se oponían a la decisión de Elliot habían cambiado de opinión. Algunos, como Harold Vance, admitieron a regañadientes que sus políticas habían aportado beneficios duraderos. Otros, que habían estado de acuerdo discretamente desde el principio, ahora lo apoyaban abiertamente, e incluso proponían ampliar el fondo a otras sucursales. El fondo de apoyo de emergencia de Elliot había transformado la vida de docenas de familias. Madres solteras, inmigrantes y trabajadores que antes vivían con el temor de ser despedidos por fin podían respirar con más tranquilidad. Una conserje le había escrito una carta de agradecimiento, diciéndole que por fin tenía suficiente dinero para llevar a su hijo a revisiones médicas regulares por primera vez en su vida. Otra le envió una tarjeta. Dentro, la letra temblorosa de un niño. «Gracias por ayudar a mi papá». El modelo de Elliot no se limitó al diseño de Graves. Otras corporaciones comenzaron a seguir sus pasos.
mejorando las prestaciones de los empleados de menor nivel y estableciendo fondos similares. Un artículo del City Times lo calificó como pionero de una nueva era empresarial donde las ganancias y la compasión van de la mano. Pero a Elliot no le importaron los elogios. Solo pensaba en Sophie y Lillian, dos personas que lo habían sacado de su propia oscuridad. Tú y Sophie fueron quienes me cambiaron, le dijo a Lillian en voz baja pero segura. Solía pensar que ya no era capaz de amar, que perder a Emma era el fin. Pero ustedes dos volvieron a abrir esa puerta. Lillian le apretó la mano con más fuerza, con los ojos brillantes. Nos diste un hogar, susurró, no solo un trabajo, sino la sensación de que estábamos a salvo, de que no estábamos solos. Sophie regresó corriendo, abrazando su dibujo. Señor Mami, ¿seremos siempre una familia?, preguntó, con sus ojos azul pálido brillando de esperanza. Elliot miró a Lillian, la vio asentir y luego se agachó para abrazar a Sophie. Sí, dijo con la voz entrecortada. Somos una familia. Al ponerse el sol, los tres salieron juntos del parque. Sophie caminaba en medio, de la mano de Elliot y Lillian. Su dibujo a crayón estaba guardado en la mano de Elliot, como un tesoro preciado. Miró a las dos personas a su lado y, por primera vez en su vida, sintió que realmente había llegado a casa. Elliot Graves creyó una vez que la pérdida había encerrado todo amor en su interior. Durante años en la alta oficina, rodeado de números y planos, vivió como una máquina, convencido de que nada podría cambiar ese dolor. Pero dos corazones frágiles, Sophie, con su sonrisa radiante y sus dibujos a lápiz, y Lillian, con su silenciosa resiliencia, le habían enseñado una lección simple y profunda. El amor nunca es demasiado tarde. Y en el crepúsculo dorado de un día cualquiera, bajo los árboles del parque, había encontrado una nueva familia unida no por la sangre, sino por los hilos invisibles de la esperanza y el amor.